Padre Pío es humillado por Leonardo DiCaprio por hablar de Jesús, pero de repente ocurre un milagro. La noche prometía ser histórica. Millones de espectadores en todo el mundo estaban sintonizando para ver la entrevista exclusiva en el talk show más visto de los Estados Unidos. El presentador, Leonardo DiCaprio, era conocido por su carisma e inteligencia, una estrella de Hollywood que rara vez se adentraba en temas espirituales. Sin embargo, su invitado de la noche era alguien muy distinto a lo que el público estaba acostumbrado a ver en ese escenario. Padre Pío, el fraile italiano reconocido por su santidad, sus estigmas y las innumerables historias de milagros, había sido invitado para una conversación sobre la fe, la compasión y su misión en el mundo. El contraste entre ambos era evidente. Un ícono del cine y un santo moderno, reunidos en una transmisión en vivo. Cuando Padre Pío subió al escenario, la reacción del público fue mixta. Algunos aplaudieron con respeto, mientras que otros guardaron un silencio curioso, sin saber qué esperar. La figura del fraile era humilde, vestido con su sencillo hábito franciscano, mientras que Leonardo, siempre elegante, lo saludaba con una sonrisa profesional. «Bienvenido, Padre Pío, es un honor tenerlo aquí», dijo el presentador, tratando de mantener un tono ligero y ameno. El fraile simplemente sonrió suavemente y respondió con la serenidad que siempre lo acompañaba. «El honor es mío. Dios nos reúne en el momento justo». En los primeros minutos, la entrevista siguió un guión predecible. Leonardo hizo preguntas sobre la infancia de Padre Pío, su vocación y las dificultades que había enfrentado a lo largo de su vida. El fraile respondió con humildad, compartiendo historias sobre su devoción a Dios y su misión de ayudar a los afligidos. El público escuchaba atentamente, pero aún parecía vacilar respecto al rumbo que tomaba la conversación. Hasta ese momento, la entrevista era solo un diálogo respetuoso entre dos hombres de mundos distintos. Sin embargo, todo cambió cuando Padre Pío mencionó el nombre de Jesucristo. «Nada de lo que hago proviene de mí. Todo viene de nuestro Señor. Jesús es la razón de todo, y Él aún está entre nosotros, guiando a cada uno de sus hijos». El silencio en el estudio fue inmediato. Leonardo cruzó los brazos e inclinó la cabeza, apareciendo en su rostro una leve sonrisa irónica. «Padre, respeto la fe de todos, pero ¿no cree que hoy en día ese tipo de creencia ya no tiene tanto espacio? El mundo ha cambiado, y la gente busca otras formas de conectarse espiritualmente». Padre Pío no se inmutó. Simplemente miró a Leonardo con compasión y respondió dulcemente: «La verdad no cambia con el tiempo. Dios es eterno, y su amor nunca se vuelve obsoleto». La respuesta dejó al presentador visiblemente incómodo. Algunas personas en el público rieron discretamente, como si esperaran que Leonardo tomara el control de la situación y guiara la entrevista hacia un camino más moderno. Pero algo en la mirada de Padre Pío hizo que la atmósfera en el estudio comenzara a cambiar. Había algo distinto en el aire, y todos lo sentían, aunque aún no sabían explicarlo. Leonardo DiCaprio, acostumbrado a tener el control total de sus entrevistas, trató de mantener la compostura. Rió levemente, ajustando el micrófono sujeto a su chaqueta, y miró al público en busca de complicidad. «Bueno, padre, entiendo lo que dice, pero ¿no es un poco ingenuo pensar así? La ciencia, la tecnología, el avance del pensamiento humano, todo eso nos ha traído nuevas perspectivas. ¿No cree que la fe se ha quedado un poco atrás?» Su voz era segura, pero un destello de inquietud se reflejaba en sus ojos. Padre Pío se mantuvo sereno. Cerró los ojos por un breve instante e inspiró profundamente. Cuando los abrió, fijó la mirada en Leonardo, con la tranquilidad de quien ve más allá de lo visible. «La fe nunca se queda atrás, Leonardo. Al contrario, siempre va un paso adelante, esperando a aquellos que se cansan del vacío y anhelan algo que la razón no puede explicar». El silencio en el estudio se volvió palpable. El público, antes dividido entre risas discretas e indiferencia, ahora parecía vacilar. Se percibía un peso diferente en el ambiente. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Un aroma a rosas e incienso comenzó a esparcirse por el estudio. Al principio, era sutil, casi imperceptible, pero en pocos segundos
se volvió lo suficientemente intenso como para que algunas personas en el público miraran a su alrededor en busca de una explicación. El operador de cámara frunció el ceño, notando claramente el olor sin entender de dónde provenía. El propio Leonardo parecía sorprendido, respirando hondo antes de sacudir la cabeza, como si intentara apartar esa extraña sensación. «¿Esto es algún truco?», preguntó Leonardo sonriendo nerviosamente. Su tono era de broma, pero su mirada mostraba algo distinto. Ajustó su auricular, probablemente esperando una respuesta de los productores. Padre Pío, sin embargo, solo sonrió levemente y observó al público. Algunas personas parecían conmovidas, otras simplemente confundidas. Una señora en la primera fila se llevó las manos al rostro, con lágrimas formándose en sus ojos. «Ese olor ya lo he sentido antes, cuando mi abuela falleció. Siempre decía que el cielo tenía el aroma de las rosas de María», murmuró suavemente, sin darse cuenta de que su voz se había transmitido por el micrófono. El ambiente en el estudio ya no era el mismo. El malestar de Leonardo era evidente. Intentó retomar el control, cruzando los brazos y adelantándose ligeramente. Bueno, sea lo que sea, seguramente hay una explicación lógica. Pero su voz ya no tenía la firmeza de antes. Padre Pío continuaba sentado con serenidad, mirándolo con una compasión que parecía atravesar cualquier resistencia. El olor persistía, fuerte e inexplicable. Y en el fondo, todos sentían que eso era solo el comienzo. El estudio se había impregnado de una atmósfera diferente. El aroma a rosas permanecía intenso, y la gente parecía cada vez más inquieta, como si percibieran algo más allá de lo que sus ojos podían ver. Leonardo DiCaprio, visiblemente incómodo, se pasó la mano por la frente y respiró hondo. Intentaba disimular, pero algo dentro de él parecía comenzar a tambalear. Padre Pío permanecía en silencio, observando, como si supiera que algo más grande estaba a punto de suceder. De repente, las luces del estudio comenzaron a parpadear. Al principio, parecía solo un problema técnico, algo común en transmisiones en vivo. Pero luego, los micrófonos emitieron un extraño zumbido y la imagen en la pantalla detrás del escenario empezó a distorsionarse. El público murmuró, intercambiando miradas nerviosas. Los técnicos se apresuraron a intentar entender lo que estaba ocurriendo, pero ningún equipo mostraba fallas aparentes. El frío en el estudio aumentó, y algunas personas empezaron a frotarse los brazos, sintiendo un escalofrío inexplicable. Fue entonces cuando algo aún más sorprendente ocurrió. La gigantesca pantalla del escenario, que hasta ese momento mostraba escenas de la carrera de Leonardo, cambió repentinamente. La imagen se disolvió en una intensa luz dorada y por un breve instante algo apareció allí. No era un video ni un efecto especial. Lo que apareció fue una figura majestuosa, una silueta envuelta en luz, algo imposible de describir con palabras. Algunos espectadores soltaron un suspiro audible, otros se llevaron las manos a la boca, atónitos. El silencio se apoderó del estudio. Pero el momento más impactante aún estaba por llegar. Un hombre en el público, que se encontraba en silla de ruedas en las primeras filas, comenzó a respirar de forma entrecortada. Parecía en estado de shock, mirando fijamente sus propias piernas. Con lágrimas en los ojos, movió uno de sus pies. Luego, lentamente, comenzó a ponerse de pie. Alguien a su lado gritó, y el estudio estalló en murmullos. El hombre, que había entrado sin poder caminar, ahora estaba de pie, tembloroso, llorando, pero firmemente sobre sus propios pies. El impacto fue inmediato. Algunas personas en el público empezaron a llorar. Otras se pusieron de pie, sin poder creer lo que veían. El propio Leonardo DiCaprio abrió los ojos con asombro, dando un paso atrás, atónito. Esto no puede ser real», murmuró, casi sin voz. Pero allí, ante todos, el hombre dio un paso vacilante, luego otro, y como si estuviera seguro de haber sido verdaderamente sanado, se arrodilló, llorando incontrolablemente. El público estaba en shock, y el estudio, que antes era solo un escenario de entretenimiento, se había transformado en un lugar sagrado. El silencio en el estudio era absoluto. Ninguna palabra podía describir lo que estaba sucediendo allí. El hombre, que antes dependía de una silla de ruedas, ahora estaba arrodillado,
llorando y murmurando oraciones de gratitud. Algunas personas en el público comenzaron a ponerse de pie, muchas con lágrimas en los ojos. La sensación que impregnaba el ambiente era diferente a cualquier otra que hubieran experimentado. Leonardo DiCaprio miraba a su alrededor, visiblemente conmovido. Él, un hombre acostumbrado a entender el mundo por la lógica, se encontraba ahora ante algo que no podía explicar. Padre Pío se mantuvo sereno. No dijo nada, solo cerró los ojos por un momento, como en una oración silenciosa. Fue entonces cuando algo aún más misterioso sucedió. Sutiles marcas comenzaron a aparecer en sus manos. Pequeños trazos rojizos que se transformaron rápidamente en heridas abiertas, de las cuales brotaba un hilo de sangre. Los estigmas. Una señal que Padre Pío había llevado durante años y que aparecía siempre cuando Dios deseaba manifestar su presencia. Leonardo palideció. Intentó hablar, pero su voz falló. Un calor intenso recorrió su pecho, como si algo estuviera sucediendo dentro de él. Su respiración se volvió irregular y se llevó la mano al corazón. Yo no sé lo que me está pasando, murmuró casi sin aliento. El público lo observaba expectante. Uno de los mayores astros del mundo estaba teniendo un encuentro con algo que la ciencia no podía explicar. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeño ante algo mayor. Recordó su infancia, cuando su abuela le hablaba de Dios y de la importancia de la fe. Siempre se había alejado de esas creencias, concentrándose en su carrera, el éxito y la fama. Pero ahora, en ese escenario, sentía que un peso se levantaba de su corazón, una sensación de liberación y paz a la vez. Miró a Padre Pío, quien lo observaba con ternura. «Padre, ¿qué me está pasando?», preguntó, con la voz entrecortada. El fraile sonrió y respondió con la sencillez de quien conoce el amor de Dios. «Estás sintiendo su presencia, Leonardo. Estás sintiendo lo que siempre ha estado a tu lado, pero que nunca notaste». El actor se pasó las manos por el rostro, tratando de contener las lágrimas. El público ya no era solo un grupo de espectadores, era un conjunto de personas transformadas por lo que estaban presenciando. El estudio ya no parecía un simple plató televisivo. Lo que antes era un ambiente de puro entretenimiento se había transformado en algo sagrado, un lugar donde algo mayor estaba sucediendo ante millones de espectadores en todo el mundo. Leonardo DiCaprio, el hombre que siempre tenía todas las respuestas, ahora estaba arrodillado, con el rostro cubierto por sus manos, tratando de comprender lo que sentía. Lágrimas recorrían su rostro, y su respiración era temblorosa. Siempre se había considerado un hombre racional, pero en ese momento, ninguna razón podía explicar lo que ocurría dentro de él. El público estaba extasiado. Las personas lloraban abiertamente, algunas se abrazaban, otras simplemente cerraban los ojos, dejando que una inexplicable paz se apoderara de sus corazones. El aroma a rosas aún llenaba el aire, y la paloma blanca que apareció de la nada sobrevolaba el estudio, como una señal visible de que aquello no era mera casualidad. El hombre que había sido curado de su parálisis permanecía de rodillas, dando gracias entre sollozos. Nadie podía negar lo que acababa de suceder. Entonces, Leonardo, aún tembloroso, levantó la mirada hacia Padre Pío. Su mirada ya no mostraba escepticismo o duda, sino rendición. Yo nunca he sentido algo así», murmuró, con la voz ahogada. El fraile, con la misma serenidad de siempre, puso la mano sobre el hombro del actor y sonrió. «Él siempre ha estado aquí, Leonardo. Solo necesitabas abrir tu corazón para sentirlo». El actor cerró los ojos e inhaló profundamente. Por un instante, su expresión cambió. Era como si algo en él se hubiera roto, como si una herida invisible que había cargado durante años hubiera sanado. Las cámaras seguían transmitiendo todo en vivo. Internet explotaba con comentarios. ¿Esto fue planeado? ¿Cómo explican ese olor? ¿De dónde salió la paloma? ¿Acaba de convertirse Leonardo DiCaprio? Pero en ese escenario, a nadie le importaban ya las explicaciones. Las personas estaban viviendo algo real, algo que jamás olvidarían. Por primera vez en su carrera, Leonardo no tenía un guión que seguir. No sabía qué decir, pero sabía lo que sentía. Miró directamente a las cámaras, aún emocionado,
y susurró las palabras que lo cambiarían todo. Si Dios está aquí, entonces quiero conocerlo. El estudio estalló en aplausos, pero esta vez no eran solo aplausos para un show. Eran aplausos de transformación, de fe, de algo que tocaba el alma de cada persona presente. La paloma blanca desplegó sus alas y voló, desapareciendo entre las luces del escenario. El programa, que había comenzado como una simple entrevista, terminó siendo un encuentro divino, un momento que nadie, en ningún lugar del mundo, podría explicar.